Recién estábamos escuchando estas declaraciones sobre la activación oficial de la guerra, ¿no? Estos acontecimientos que están sacudiendo a Medio Oriente. ¿Por qué cree que Hamás lanzó precisamente el ataque en estos momentos, teniendo en cuenta, ¿no?, el poder militar de Israel, siendo previsible, además, una respuesta como la que estamos viendo, ¿verdad? Me parece que hay varios factores simbólicos y tácticos en esta decisión de Hamás. El primero es que esta operación militar coincide con los 50 años de la guerra de 1973, en donde me parece que el mensaje de Hamás es decirle a la comunidad internacional que la ruta de paz que ha venido se dando desde los acuerdos de Campo David, los procesos de Oslo, Madrid, y posteriormente la ruta de paz comandada por Estados Unidos pues ha fracasado en el entendido de que se ha pues empeorado la condición de vida de la gran mayoría de los palestinos que viven no solamente en la Franja de Gaza, sino en lo que es Cisjordania. Otro elemento que considero importante es que la mayor parte de la atención a nivel internacional se ha volcado hacia lo que pasa en Rusia y Ucrania. Claro. Hay una clara debilidad de Estados Unidos en todo el Medio Oriente. No es un actor con el que ahora se pueda dialogar, como lo han hecho, por ejemplo, China al mediar entre Irán y Arabia Saudita, o Rusia al mediar con Bashar al-Assad y la Liga Árabe. Y me parece que hay cúpulas de poder dentro de Hamás que han leído esta coyuntura internacional como una coyuntura propicia para lanzar lo que ellos llaman una contraofensiva para erradicar los años de ocupación militar israelí, las fronteras y los muros que dividen a los y las palestinas en sus territorios, y en este momento también envalentonarse ante la base social palestina, que últimamente pues, ha estado graduando otros grupos de defensa armados, como los de la Guarida de los Leones, en Nablus, otros grupos en Jenin, que pues últimamente han venido criticando tanto a Fatah como a Hamás y a la propia Autoridad Nacional Palestina, que en algunos casos han colaborado con Israel para que la ocupación siga, ¿no? Si consideramos todos estos factores como un todo, podremos entender a grandes rasgos por qué Hamás ha tomado esta decisión. Ha hecho un repaso muy completo, Moisés. Quisiera repasar también y ahondar en algunos de esos factores que usted estuvo mencionando. Y quisiera preguntarle también en concreto cuánto influye que Israel esté gobernado por esta coalición de extrema derecha, ¿no? Una coalición que incluye también a sectores religiosos ultraortodoxos. Mucho. En realidad estamos ante uno de los peores gobiernos de Israel en toda la historia. Estamos también hablando de que los representantes en el Ministerio de Defensa, Smotrich, Ben-Gvir, entre otros personajes de estos partidos de ultraderecha como Casa Judía y otros que hicieron un pacto con Netanyahu para formar un gobierno, ese gobierno que no se pudo formar con Benny Gantz y que ahora están formando paradójicamente un gobierno de unidad frente a el llamamiento a la guerra que hizo Netanyahu en las últimas horas, pues esto ha tenido grandes repercusiones para la población palestina y para la propia sociedad israelí también. En sentido claro, se habla de la reforma judicial que quería, pues a grandes rasgos, hacer que el Parlamento tuviera ciertos poderes sobre la Corte Suprema, con lo cual, pues esto, algunos jueces y gran parte de la población israelí que critica a Netanyahu, pues rechazó. Evidentemente, esta división social y política, esta polarización que hay en Israel, también fue leída por Hamás y por su brazo armado, las brigadas Al-Qassam. Incluso también, en algunos momentos, la Autoridad Nacional Palestina hizo un llamamiento para que el gobierno de Israel de una vez por todas terminara con la ocupación y se retomaran los procesos que lleva delante y liderando Naciones Unidas, pero pues evidentemente este gobierno de derecha no solamente no hizo caso a estos llamamientos, sino que por el contrario fortaleció e intensificó sus incursiones contra estos jóvenes y estos grupos que les comentaba en Nablus y Jenin, ocasionando nuevas pérdidas, nuevas injerencias militares, nuevas formas de violencia que pues evidentemente al acumularse hacen que Hamás también reaccione de esta manera, ¿no? No es una forma de justificar la violencia de Hamás, por supuesto, sino de explicar a grandes Claro. rasgos cuáles son las formas en las que estos grupos han venido reaccionando ante este gobierno de derecha.
No, desde ya lo que estamos tratando de hacer, Moisés, es esclarecer y conocer un poco más. Nunca estaríamos justificando ni legitimando el accionar, ¿no? Usted hablaba, Moisés, de estas protestas masivas. Llevan ya alrededor de 40 semanas, meses de ciudadanos israelíes movilizados en contra de la reforma judicial que promueve la coalición de extrema derecha, ¿no? De Benjamin Netanyahu. Y usted planteaba esto que quizás jamás encontró una suerte de grieta, ¿no? En la población. Ahora, no obstante, quisiera compartir con usted y analizar un poco esa situación que se ve a nivel interno en Israel, ¿no? Porque a lo mejor uno podría creer, ¿no?, que quienes están oponiendo a este tipo de medidas que podrían socavar la libertad de los poderes, también podría haber allí sectores que apoyan o que tienen cierta empatía, ¿no?, con la causa palestina o al menos a favor de los derechos humanos. No obstante, hemos visto manifestantes que han participado de estas, o sea, ha trascendido, ¿no? Nos lo contaban de hecho nuestros corresponsales en Jerusalén, como manifestantes de estas protestas que llevan meses apoyan ahora muy fuertemente al gobierno israelí en contra de Palestina, ¿no? No es una situación, digamos, ¿cómo decirlo? Al interior de Israel lo que se vive es una situación bastante compleja en términos de la sociedad ahora, hablando no de los líderes. Una situación polarizada. Primero, ante la figura de Netanyahu, algunas personas lo ven como una persona que tiene casos de corrupción, que tiene un proceso judicial en marcha, que está tratando de ocupar la actual crisis para formar un gobierno de unidad que de otra forma no hubiera podido lograr frente a las críticas sociales de buena parte de la población israelí. Y hay otros que lo ven como el primer ministro más longevo de la historia de Israel, como la persona que puede sacarlos de cualquier tipo de crisis. En realidad, lo que yo pienso y lo que siento que hay que destacar, pues es que una de las grandes responsabilidades del primer ministro israelí, pues es la crisis dentro de Israel y esta complejidad al interior de la cual usted muy bien hablaba. Hay también una serie de organismos que a partir de esta crisis e incluso desde hace varios años han venido graduándose dentro de la sociedad israelí, como por ejemplo organizaciones como Breaking the Silence, como Jewish Voice for Peace, como B'Tselem y otras organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a documentar la violación de los derechos humanos palestinos dentro de Palestina y fuera de ella, también incluso de ciudadanos palestinos que viven dentro de Israel. Y estos documentos que estas organizaciones sacan a la luz, pues han servido también para fortalecer un sentimiento pro-palestino dentro de estos sectores. Hay que decir también que esta complejidad también se da al exterior de Israel, con población, digamos, de origen judío que vive en el mundo árabe, que vive en Irán, en Turquía, en América Latina, donde también pues las animadversiones, las inclinaciones ideológicas, sociales y políticas son muy variantes. Esto también se da al interior de la población palestina, ¿sí? Hay gente que apoya a Hamas, otros que apoyan a la ANP, hay gente que prefiere apoyar a un movimiento de Frente Democrático, donde personas como Mustafa Burguti son uno de los líderes principales. Otros prefieren irse también por la sociedad civil, pero dejando atrás esas complejas divisiones que hay dentro de Israel y dentro de Palestina, sí figura a nivel internacional una clara presencia de la necesidad de terminar con este problema, terminando con la ocupación israelí, apegándose al derecho internacional y buscando una solución pacífica que considere a todas las partes en este proceso. Por todas las partes me refiero no solamente a esa compleja red social que acabamos de más o menos caracterizar, sino también a las partes políticas, ¿no? Los partidos políticos israelíes, Hamas, Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, la propia sociedad civil organizada de ambos lados, y solamente así, con un impulso de ahora el denominado Sur Global y de organismos como Naciones Unidas, no solamente ir hacia soluciones clásicas como las de los dos estados, que para muchos están ahora rebasadas, sino dialogar esa solución con otro tipo de soluciones como la de el logro, por ejemplo, de un estado libre, laico y democrático, que es a la que todas las personas que viven en estos territorios tendrían el derecho en el nombre de la paz.